está quien tiene problemas y entrega después porque realmente lo necesita, también está, como me ha pasado en otros cuatrimestres, de ver que la persona que tenía que estar, o que me había dicho, chau profe, hace 20 minutos, había subido historias a Instagram jugando al tenis, o jugando al fútbol, o haciendo otra actividad. ¿Entienden? O sea, eso ya es un abuso que, bueno, cada uno estará tranquilo con su conciencia con si lo hace o no lo hace. No importa, insisto, yo no vine a juzgar a nadie y no digo que sea el caso de nadie hoy. Simplemente tengo que transparentar esta excepción ante todo, ¿sí? Porque lo mismo pasó en el turno anterior. En el caso del turno anterior, más injusto contra ustedes, a ellos se les dieron 56 horas y a ustedes 54. De todas formas, es un montón para hacer un parcial de, de media hora, 40 minutos. Pero bueno, sepan eso, no va a volver a pasar esto, la próxima estará todo aclarado por ahí. Y en todo caso, si tienen tantas ventajas, también tienen la ventaja que existe hoy por hoy, que es la comunicación. Cualquier de estas dudas de plazos, incluso se la pueden preguntar entre ustedes. Sí, eso es otra cosa que también pueden llegar a hacer. Pero bueno, nada, en fin, solo quería expresar esto porque la realidad es que me parece injusto para los que entregaron en tiempo informa que les demos a los demás 54 horas de plazo para que entreguen lo que los demás que estudiaron y que hicieron las cosas en tiempo y forma, eh, para que los demás no lo hagan. Solo eso. Bueno, dicho esto, y dicho Profe, ya, ¿puedo meter un bocadito? a ver, lo escucho. El tema de las 48 horas que nunca se había aclarado, que corrían a partir del momento de la clase, es porque todos los exámenes pasados, desde el año pasado, incluso los que fuimos participando durante esta cursada, fueron 48 horas hasta las 0 horas del día que correspondía. Es por eso Entonces, que fueron así. Fueron no, siempre está bien. así. Entonces estaba Ojo, mal en decir que eran 48 horas y sí. tendrían que haber dicho son 50 y pico de horas que tienen, según Y, en qué turno estén, para poder hacerlo. Digamos, no importa, yo no vengo, no quiero, digamos, no tengo que meterme con el trabajo de otros docentes si ellos lo aceptan o no. Está bien, es cosa de ellos. Yo lo que quiero decir es que, digamos, esto lo tuvimos que debatir con la administración porque las 48 horas son 48 horas, no son 56. Digo, ¿qué tipo de respeto de paso de tiempo es esto? ¿Cómo estaríamos midiendo el paso del tiempo si decimos 48 horas, pero en realidad damos 56, 54? A ver, yo después, o sea, la administración dijo, la verdad que esto nunca lo habíamos aclarado, no tenemos gente que entregue tan tarde tampoco, entonces no era necesario aclarar que 48 horas son 48 horas. Por eso digo, esto por lo menos conmigo no va a volver a pasar, si vamos a aclarar, o los exámenes que yo haga van a aclarar cuándo vencen esas 48 horas realmente. No sé qué harán los demás, no sé cómo se manejará el instituto después, pero solamente era eso, más que nada. Y lo digo no para cambiar o para retar a alguien, sino simplemente lo digo y con cierto enojo porque me parece injusto para quienes sí cumplieron en tiempo y forma. Hubo, no voy a decir quién ni nada, pero hubo gente que me dice, perdón, profe, que entregue, y me habían entregado, no sé, 7 y pico, perdón, estoy súper complicado con el trabajo y me entregan, no sé, 20 minutos después de que terminó la clase. ¿Sí? Entiendo, yo eso entiendo que es sacrificio, todos tenemos problemas, todos tenemos cosas que hacer que nos ocupan la cuestión. Digo, acá todos los que están acá estudiando, o por lo menos hasta donde yo sé, están acá por su voluntad. Nadie los obliga a estar aquí. Entonces, están acá por voluntad. Tienen un montón de facilidades y no las terminan de aprovechar, las dejan pasar o quieren abusar. Entonces, eso ya no me parece que esté bueno, entonces sí o sí me pareció que se lo tengo que decir. Entonces, digo, si están acá por voluntad y se están haciendo responsables de querer formarse en algo, y bueno, parte de ser responsables es saber que hay plazos que respetar y que es eso. A ver, porque, insisto, esto pasó en este turno y pasó en el turno tarde, no es cosa de una persona en especial, pasó con varios. Como pasó con varios, es que por esta vez hace esta excepción y yo tengo que aclarar esto. Pero bueno, sepan que en todo caso esto será más claro para que no dé lugar a confusiones, ¿sí? Nada más. Profe, Sí, cómo va? Buenas tardes.
Soy ¿Qué Fede tal, Perry. Federico? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Yo fui uno de los que entregué fuera de término. Bueno, lo expliqué acá y me parece justo también explicarlo delante de los chicos y lo que usted planteaba de los que entregaron en horario. Yo no pude estar presente en la clase del jueves en la que se aclaró el horario y en lo que me pasó a mí particularmente, en los demás parciales, más allá de lo de las 48 horas, decía y como tiempo límite tal día a las 0 horas. O ¿Está sea, fue bien? siempre así. Entonces yo particularmente me organicé en mi cabeza y con mis tiempos de laburo y demás. Entiendo todas las facilidades que tenemos, pero me organicé en base a eso y quise sentarme a hacerlo, no sacármelo de encima con los apuntes ni demás, sino sentarme a hacerlo. Y la verdad que pude en ese momento y lo entregué justo 1 hora y pico después de las 6 de la tarde del día sábado, pero me organicé con los tiempos que teníamos en los demás. Y, perdón, como no aclaraba en el parcial el límite de horario, yo me organicé pensando que era como los demás hasta las 0 horas. Más allá de que entiendo lo de las 48 o 54 horas que mencionaba, quería contar que, porque quizás a alguno también le haya pasado esto, que no es una cuestión de abusar de las normas, sino de poder acomodarse y en mi caso particular de poder sentarme a hacerlo bien como tenía que hacer. Obviamente tarde en cuanto a los tiempos, pero bueno, al no estar, no digo que haya sido error tuyo, pero digo, al no estar en el parcial, al no poder estar en la clase y escuchar lo que vos decías del parcial y después tomarlo, no consulté después si era hasta las 6 o hasta las 0 horas y lo tomé como fueron los demás. Ese es mi caso particular. Está perfecto, está bueno que lo aclare Fede y que cuentes desde dónde lo hiciste vos. Esto, como dije al principio, no se trata, no es para acusar a nadie, ni para que todos se tomen como que están abusando de las normas. Digo, tienen las ventajas, aprovechenlas, no se pasen del otro lado. Eso es un poco lo que quiero dar. Entiendo lo que decís, y más si en otros parciales estaba aclarado que los recibían hasta las 12. Entonces, eso puede llegar a dar a la confusión, y por eso fue que con la administración decidimos que entonces sí se va a tomar esto, sí, porque como otros docentes ponen que puede llegar a recibirse hasta las 12, entonces por eso se tomó. Pero hasta las 12, sí, como les dije, hubo gente que me entregó el domingo al mediodía, así todo, no sé si no era pasado el mediodía, no importa, fuera más todavía de horario. Insisto, yo acá no estoy juzgando los problemas de nadie ni cómo se organizan, eso no es, está lejos de mi intención, ¿sí? No es mi idea. Simplemente les digo, para que quede claro, esto después en todo caso va a estar, ¿cómo es? Bien explicitado el tema del horario de vencimiento para que no se dé lugar a estas cosas. Pero bueno, dicho esto, yo no quiero detenerme más en esto, solamente voy a decir que las notas van a estar la semana que viene, ¿sí? Y que ahí, nada, hoy seguiremos con la clase de hoy. La idea es volver y tener la clase que teníamos preparada para hoy. Solamente esta aclaración, ¿sí? Nada más. Yo no sabía, o sea, sí sabía porque me enteré por administración que los demás ponen otro horario, pero no todos. Sí, y de hecho hablé con otros docentes y me dijeron, la verdad es que yo jamás puse, pero tampoco tuve el caso que me entregaran fuera de horario. Entonces, esta situación se dio en esta oportunidad, será para transparentar más las cosas que tenemos que decir nosotros también. Y así no hay mensajes confusos. Entonces, yo no los culpo a ustedes si como estudiantes un profesor les acepta hasta las 12 y otro les acepta, no sé, hasta el domingo a la noche. Eso es cuestión de cada docente y cómo modifica o cómo diseña el instrumento con el que va a evaluar el cómo van el progreso de sus clases. Ahora, la realidad es esa. Yo no, había diseñado un instrumento para unos 40 minutos más o menos, ¿sí? Con cierta dificultad para que lleve ese tiempo, no más. Ahora ustedes tenían la libertad de sentarse a hacerlo en el momento que quisieran de eso. Y no me pareció que había que aclarar que las 48 horas vencían al horario del inicio de clase, por eso solo lo dije verbal, pero bueno, no va a ser así la próxima, así lo dejo escrito, así no hay lugar a confusión. Igual, insisto, vos Fede, te lo digo a vos porque vos fuiste el que ahora habló. La intención no es acusarte de nada, simplemente vos,
pasó como le habrá, y digo, por algo le pasó a tantos también, ¿no? Porque si nosotros tuvimos, si yo como docente tuve que revisar esto y aceptar a varios, digo, fueron como 10 casos, más también en realidad, que pasó, en donde pasó esto. Entonces, Sí, yo, lo aclaro para todos, ¿sí? Lo aclaré en el turno tarde, lo aclaro ahora también en turno noche. y yo no siento, no lo siento como una acusación, sentía que tenía que explicar a usted como profe y a mis compañeros también que entregaron dentro de los plazos que estaban establecidos y que se habían hablado en la clase anterior. Simplemente quería explicar y dar lo que me pasó a mí particularmente, ¿no? Y bueno, como lo dije, agradecía que hayan entendido esta situación y bueno, y que corrijan el parcial. Si decidían no corregirlo, también lo iba a aceptar y iba a ir al recuperatorio como tenía que ser. Pero bueno, por eso agradezco que lo hayan aceptado y simplemente quería explicar cuál fue mi situación particular. Está bien. Bueno, yo agradezco que aclares tu situación también para, más que nada por tus compañeros, porque en realidad nosotros ya habíamos hablado y quedó todo claro, no más. Pero bueno, nada, hecho este paréntesis sobre los parciales, pasemos a la clase del día de hoy. Y ahora somos 21. Mira, llegaron más para escuchar el debate. Bueno, esperen que pongo a grabar y arrancamos. Se me colgó la compu, profe, ahí volví. Ay, no vi quién habló. Aus. Ah, ¿qué tal, Agustín? Bueno, estamos empezando, así que estamos bien. Recording in progress. Bueno, ahora sí, entonces, vamos a empezar la clase de hoy. Tema muy relacionado a lo que vimos en lo previo al parcial, sí, que era antropometría y puntos de marcación. Bueno, el tema de hoy está bastante relacionado con eso. La realidad es que este tema es difícil de entender, ¿sí? Aunque parece en un principio que no, tiene cierta dificultad de entender. Entonces, si no me entienden en algún momento o ven que se pierden, siempre lo dije, me paran y me dicen, pero en este tema lo digo en particular porque es difícil, a veces se hace difícil y confuso de seguir, con términos parecidos y medios largos. Entonces, somatotipo, no sé si alguno de ustedes ya entiendo que sí, porque por algunas cosas que hemos hablado durante las clases donde vimos antropometría. Más de uno de ustedes se ha hecho antropometrías, más de uno de ustedes ha recibido el informe que les dan con la antropometría y la explicación, por supuesto, que tiene. Ahora yo les pregunto, más allá de eso, ¿saben qué es el somatotipo y qué tipo de información brinda? Escucho y leo, ¿eh? Perdón, ¿qué fue lo que preguntaste? Justo estaba dado vuelta. Me saqué los auriculares. Está bien. Estaba preguntando si saben de qué hablamos cuando hablamos de somatotipo y qué tipo de información es la que brinda. ¿Está referido a la etnia de la persona? ¿Algo similar a eso? A ver, acá Agustín dice tiene que ver con la etnia. Somatotipos Puede no son llegar a los ser. tipos de cuerpos de la persona, por la talla. A ver, ok, mira, tomo lo que dice Carlos y te pregunto a vos, Agustín, que preguntabas. ¿Vos cuando hablas de etnia te referís a eso, a tipo de cuerpos, o te referís a otra cosa? Sí, tipo de cuerpo, pero no sé si está relacionado con el origen, porque viste, bueno, no es lo mismo que yo, un esquimal que un yanqui, un sudafricano, bueno, lo de siempre, ¿no? Claro, ok. Bueno, a ver, me gusta cómo lo están construyendo entonces. Tenemos por ¿Vos un te lado que referís va. a los ectomorfos, a los mesomorfos y a los
Uy, no me acuerdo de los otros. ¿Endomorfos era? Exactamente, ¿A esos eso? son los tres. Esos tres que nombraste, Carlos, son componentes del somatotipo. Ah, bien. Vamos, Bien, bravo. acá Carlos está spoileando la clase, ¿sí? Está contando que hay tres componentes que van a formar el somatotipo, y justo los nombró. A ver, acá Natalina en el chat dice que es una clasificación del cuerpo humano. Fíjense que en cierta forma están diciendo entre los tres lo mismo, sí, que estamos hablando de clasificación, de ver las formas, como decía Carlos, y Agustín dice que es eso en relación al origen de donde nace esa persona. Estamos en lo correcto, pero vamos a avanzar entonces a ver si podemos despejar estas incógnitas. Entonces, en definitiva, y para decirlo con su definición, lo que es el somatotipo es una cuantificación, ¿sí?, de lo como es la forma o la imagen del cuerpo humano, ¿sí? No exactamente composición corporal, pero sí va a estar muy relacionado, ¿sí?, a lo que es composición corporal. Entonces es eso, es ponerle números. Esto es similar a lo que hablamos de antropometría, ¿no? Pero va a ser ponerle números a lo que es la forma del cuerpo humano. En este caso va a ser más hacia lo que es la imagen corporal. ¿Dónde se utiliza o para qué se utiliza el somatotipo? Y bueno, se utiliza para describir o comparar distintos deportistas en incluso distintos niveles de competencia, ¿sí? No, porque por supuesto no va a ser lo mismo alguien elite que alguien recreacional, ¿no? Entonces es para describir y comparar deportistas en distintos niveles de competencia, es como puede ser uno de sus usos. Otro de los usos es el poder caracterizar o el poder medir cambios físicos durante lo que es la etapa o de crecimiento o de envejecimiento. O bueno, o si es en etapa de entrenamiento, entre un antes y un después de un periodo de entrenamiento largo, si no va a ser corto como de 2 semanas, si es algo, ya estamos pensando en un periodo más largo de entrenamiento. Otra posibilidad es que se busque comparar la forma relativa entre hombres y mujeres. Y por supuesto, también como para el análisis de la imagen corporal. ¿Qué es lo que expresa? Y acá donde vino Carlos a hacer spoiler alert, ¿sí? ¿Qué pasó? Está compuesto por tres componentes, valga esta redundancia, ¿sí? Y a cada uno de estos componentes se le va a dar un valor numérico. Ahora vamos a ver más adelante cómo se clasifican según estos valores numéricos, ¿no? Pero lo importante acá es saber que va a tener tres componentes. ¿Que cuáles son? Son el endomórfico, el mesomórfico y el ectomórfico. Fíjense que este orden que les acabo de decir de endo, meso y ecto es el que siempre va a aparecer. Entonces, si en algún momento y a cada uno de estos componentes se les va a dar un valor. Entonces, si en algún momento ven solo los valores del somatotipo, van a ver tres números, no sé, supónganse 2,4, 5,8 y 2,2. Bueno, esos valores, si los ven sueltos, hablan de estos componentes y siempre van a representar a estos componentes del somatotipo. Y en este orden, ¿sí? Ese 2,4 va a corresponder a endomórfico, el 5,8 a mesomórfico y el 2,2 a ectomórfico. Son valores X que acabo de inventar, ¿sí? Pero para que se entienda que cada vez que vean valores respecto de somatotipo, van a estar en este orden, ¿sí? En el orden de estos componentes. ¿Qué, qué es lo que brinda, digamos, el resultado de esos tres valores? Y es una especie de resumen del físico, ¿sí? Lo muestran, si bien lo muestran en tres valores, como lo muestran un número a continuación de otro, se considera como que es un resumen como en un total unificado, ¿sí? En la expresión de esos tres valores, uno al lado del otro. Entonces, si pensamos, como les decía, endo, meso y ecto, va a ser siempre el orden. ¿De qué nos va a hablar cada uno de estos? A ver si se pueden llegar a dar una idea, al menos por la imagen que estamos viendo. ¿De qué va a hablar cada uno de estos componentes? ¿O respecto a qué
Va a ser la El contexto información que nos esté proveyendo de la cada contextura uno de física. estos. Bien, eso es la totalidad del somatotipo. Bien, Carlos, la totalidad del somatotipo nos va a hablar de contextura física. Ahora, cada uno de estos componentes, ¿sobre cuál va a hacer hincapié de los aspectos de la contextura física? Puede ser la distribución de la composición corporal. A ver, ¿a qué te referís, Eva? ¿O podría ser más específico de esa idea? Y, por ejemplo, tanto lo que es estructural como grasa y músculo, en diferentes proporciones. Por ejemplo, en el caso de endomorfo, sería una persona que no es tan magra, con respecto, por ejemplo, al ectomorfo. El ectomorfo es más largo y debería, en teoría, entiendo, tener un poco más de masa muscular. ¿Cuál? Entre el ectomorfo y el endomorfo. El mesomorfo no, está balanceado. Ok. No, está bien, no quería entender bien la idea, digo, a ver si me perdí de algo. Bien, a ver, ojo, solo una cosa de lo que decís, lo tomo y me parece bien, solo, y digamos, el somatotipo sí o sí me da 3 valores que van a hablar de estos 3 componentes, porque cada vez que se diga el somatotipo de alguien, va a hablar de estos 3 componentes. ¿Qué pasa? Y alguno de estos va a predominar o puede llegar a predominar, porque puede llegar a ser que no, sobre los otros. Esperen que me aparecen ventanas. Entonces, digamos, es como un poco como decía Sebastián, el somatotipo va a demostrar digamos, en su totalidad si hay predominancia o no de alguno de los componentes de la composición corporal. Como decías, vos habías puesto el ejemplo en masa muscular y en masa adiposa, que sí, es correcto. Pero a ver, quizás yo me expresé mal en la pregunta, y era, por ejemplo, si hablamos de endomorfo, ¿con qué componente de la composición corporal lo podrían relacionar? O lo mismo al mesomorfo y al ectomorfo, digamos. Cada uno de estos componentes del somatotipo, ¿lo pueden relacionar con algún aspecto de la composición corporal Con la en composición, con la especial? Que tiene musculatura. masa grasa, el mesomorfo más masa muscular y el ectomorfo es más estructural, tiene mayor cantidad de esqueleto. Ok. Carlos, vos habías dicho algo también La musculatura, porque tanto el endomorfo, si fuera delgado, se transformaría en ectomorfo. Es la musculatura la que define, o la proporción entre músculo y hueso, la que termina determinando dónde se clasifica. A ver, Fede tiene un comentario. ¿Puede estar relacionado con el índice de masa corporal, con el IMC? ¿En esto o no? Y lo podemos relacionar, pero no necesariamente, digamos, yo acá lo estaba preguntando como aislado, pero sí podríamos buscar cómo está la relación, pero digamos, ahora puntualmente no lo preguntaba para ese lado. Ah, ok, ok. No sé si alguien iba a decir algo más. Ok, esperen, entonces, volviendo al comentario de Carlos, digamos, vos, Carlos, a ver si entendí bien lo que dijiste. Vos decís que digamos, como siempre es relativo o más que nada es en comparación a la masa muscular, porque que sea, Correcto. eso decías, va a ser, eso va a ser lo que marque la diferencia en cada uno de los componentes. Sí. Lo que pasa es que suele ocurrir que generalmente una persona alta termina siendo ectomorfo porque es muy difícil de que pueda completar el cuerpo con masa muscular. Y el que es más chico justamente tiene mayor superficie para completar y termina siendo endomorfo, pero eso no quita que una persona que sea chica del tamaño de estatura pueda entrar dentro de lo que es un ectomorfo y viceversa. Un endomorfo puede ser alto y si es flaco es ectomorfo, pero si es
con una masa muscular importante es endomorfo. Es mi parecer, capaz que estoy equivocado. No, está bien, está bien. Yo lo que quería acá es escuchar los pareceres o lo que saben para después seguir la línea de la clase. A ver, digamos, en parte, tanto Seba como Carlos tienen razón. ¿Por qué? Porque cada uno de estos habla de un componente. Si te digo que vamos a verlo cada uno de ellos, ¿de cuál habla mejor, más fácil? Así no genero lío. Cuando hablamos de endomorfismo, más que nada se está refiriendo a lo que es la adiposidad, ¿sí? Entonces, lo vuelvo hacia atrás para que se vea. Fíjense, endomorfismo es más que nada hacia la adiposidad. Digo, para que tengan presente esta imagen, ¿no? Que lo que es mesomorfismo va a estar hablando de lo que es la robustez o la magnitud de los músculos. Por eso, y del esqueleto. Por eso se habla de robustez musculoesquelética o magnitud musculoesquelética. Y lo que es ectomorfismo va a hablar de lo que es la linearidad relativa o la delgadez de un físico. Digo, y ojo, ¿sí? No confundan esto con estructura solamente. Va a estar hablando en realidad, o sea, los tres hablan de la estructura, no es que uno habla de la estructura y los otros no, sino los tres componentes hablan de la estructura, pero cada uno de los componentes hace hincapié en un aspecto distinto. Entonces, alguien que tenga predominancia de endomorfismo va a ser alguien que va a tener una adiposidad elevada. Por el contrario, alguien que tenga un elevado ectomorfismo va a ser alguien que tenga una delgadez elevada, ¿sí? O que sea muy delgado, para decirlo, para no generar confusión con el muy o poco. Entonces, y por supuesto, alguien que tenga un mesomorfismo elevado, lo que va a estar hablando es que tiene un buen desarrollo de masa muscular. Entre los tres generan o dan la información de lo que se llama el somatotipo. O sea, digamos, el somatotipo está compuesto por estos tres componentes, o está formado por estos tres componentes, para no ser redundante. Y cada uno de ellos va a hablar de un aspecto distinto de la composición corporal. ¿Por qué digo esto? Porque no es posible decir, mirá, aquel es muy ectomorfo, digo, como si estuvieran comentando entre ustedes, che, qué ectomórfico que es aquella persona. No significa que no tenga los otros componentes. En todo caso, será que predomina un componente sobre otro, y en ese caso, o no, habría que evaluarlo, será el ectomorfismo. Digo, ¿se entiende hasta acá esta idea? Sí, la entiendo, pero bueno, no es en lo que yo No es que, pensaba. ok. Pero se entiende entonces a lo que va. O sea, no importa, importa si vos pensabas una cosa distinta, está bueno por ahí que lo podamos orientar más hacia donde es. No significa que esté equivocado esto, sino que ahora estás comprendiendo mejor de qué va la cuestión. Digo, porque a veces el somatotipo, o como otros temas que hemos tocado en clase, son como de palabras como que se mencionan en general, pero a veces no se sabe bien de dónde vienen o cómo es la cosa. Entonces, por ahí esto aclara estas ideas que tenías antes, Carlos, en tu caso, o no sé si será el caso de alguno de los demás, también, que también puede ser y no lo haya dicho. Pero bueno, Perdón, lo que me sí, llama la atención de que algo que es una clasificación no tome esa clasificación en base a un parámetro o muscular, todo que sea en base muscular, o que todo sea en base a la adiposidad, o que todo sea en base a la delgadez. No, cada uno de ellos representa lo que es adiposidad para el endomorfo, musculatura para el mesomorfo y lo que es delgadez para los ectomorfismos, como si fueran tres cosas distintas, pero no es una tipología lo que los une a través de un parámetro. Por eso es que yo siempre me mentalicé que era el tema de la musculatura en los tres casos. ok. Pero ojo que, mira, Carlos, no sé a ver si entendí bien tu cosa. Digamos, tenemos somatotipo, es una cosa, es una información. Esa información está compuesta por tres cosas, ¿sí? Que son tres parámetros que se van a evaluar: adiposidad, masa muscular
y delgadez. Los tres son los que se evalúan. Entre los tres me forman el somatotipo. Ahora, cada uno de esos parámetros que se evalúa tiene un nombre en específico para hablar de eso, porque no es que va a hablar exactamente de masa muscular, sino de una forma del cuerpo cuando hay un predominio de este componente o del otro. Pero no es que no tenga un parámetro. En todos los casos siempre se miden las tres cosas, ¿sí? Y depende de la composición de esa persona, después ya vamos a llegar a la clasificación y ahí vamos a ver bien cómo es que se clasifica y cómo se determina esta clasificación. Pero lo que me importa que les quede de esta parte o hasta ahora es que el somatotipo, cuando hablamos, nos da información sobre 3 de los componentes del cuerpo. Y cada uno de esos componentes tiene un nombre específico en esta clasificación de somatotipo. No es que podemos decir, este tiene un somatotipo de flaco. No, lo que podemos llegar a decir es, el somatotipo tiene de este sujeto es predominantemente ectomórfico o predominantemente lo que sea. Pero Exacto. exactamente, siempre se miden los 3 parámetros y siempre son, digamos, de manera objetiva, no es que no. No, ahora, entendiéndote como lo que decís, entiendo que perfectamente una persona puede ser una combinación de endomorfismo con mesomorfismo. Sí, puede llegar a darse el caso, exactamente. Ya vamos a hablar, incluso vamos a ver algunos ejemplos, pero la intención era, hoy queda menos de un minuto, no me quiero quedar. Profe, igual ¿Sí? la geometría es la que muestra hacia dónde se desplaza en el gráfico, ¿no? Para precisar. Buena pregunta, te lo voy a responder en el siguiente enlace y